Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a una nueva edición de Solución Final. Si quieres comunicarte con nosotros, puedes hacerlo a través de los contactos que aparecen en pantalla. Te los voy a recordar en Instagram, @solución.final y correo electrónico lirioteram@hotmail.com. Igual pues quiero invitarles a que se suscriban a nuestro canal YouTube, en donde podrán ver toda la programación de Solución Final hasta la fecha. Igualmente puedes ver este programa de cualquier parte del mundo a través de www.promar.tv. Hoy, como toda la semana, vamos a tratar un tema bien interesante y educativo, sobre todo para aquellos abogados y litigantes y aquellos estudiantes de derecho pues que deseen dedicarse al ejercicio o al litigio profesional. Vamos a abordar en la noche de hoy técnicas de litigación oral. Para ello hagamos el caso de la semana. Hola doctora Lirio, soy una joven abogado que está iniciando en el ejercicio profesional. Por ello me gustaría conversar en su programa acerca de técnicas de litigación oral en el proceso penal. Gracias, Mayel. Es primera vez que en Solución Final abordamos el tema de las técnicas de litigación oral. No todos los abogados pues se dedican al litigio de la profesión, porque existen abogados pues que son muy buenos consultores o asesores de empresa, otros son profesores universitarios, pues hay algunos abogados porque nos dedicamos al ejercicio profesional. Desde que entra en vigencia la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela en el año 1999, pues cambian algunos procesos de escrito a oral. Uno de ellos es el proceso penal, pues que se inicia en el año 1999 con la entrada en vigencia del nuevo Código Orgánico Procesal Penal, pues pasamos del sistema inquisitivo al sistema acusatorio, pero también posterior a esa reforma del Código entra en vigencia también la oralidad en materia de protección de niños, niños y adolescentes y también la oralidad en materia laboral. Y próximamente, pues cuando se reforme el Código de Procedimiento Civil, pues también vamos a ir a la oralidad en esa competencia. Por eso es que es tan importante, porque aquellos abogados que decidan ejercer en esas materias deben saber cuáles son las técnicas de litigación, qué es la teoría del caso, cómo se construye una teoría del caso, qué debe contener unos alegatos de apertura, qué debe preguntársele a un testigo, cuáles son los fundamentos de un buen interrogatorio, qué deben contener los alegatos de un discurso de cierre o unas conclusiones. Todo ello conlleva a una preparación, que son técnicas de litigación oral que debe conocer todo abogado que quiera dedicarse al ejercicio profesional. Porque un abogado litigante en materia penal, por ejemplo, es un mensajero. El abogado litigante en materia penal tiene la obligación pues, de convencer al juez que la teoría de su caso es la correcta. Depende pues, de la posición que esté ocupando, ya sea fiscal, como acusador o sea defensor. Por eso es que es importante que no solamente debes tener conocimiento de la materia, también debes tener habilidades, deben venir acompañadas de un conocimiento, de una preparación de lo que vas a decir. No es permitido y ni es posible pues, que un abogado que vaya a un juicio penal a defender a un cliente no tenga una teoría del caso y no haya preparado con anticipación ese discurso de apertura y ese interrogatorio de sus testigos y si fuera el caso el mismo día, pues ese discurso de conclusiones, porque el juez se va a hacer una idea del caso y de acuerdo a lo que diga, por supuesto, ese abogado y cómo lo dice. Repito, un buen abogado litigante debe tener una parte de conocimiento, pero también debe una parte de aptitud, una parte de presencia, cómo vistes, cómo llegas a una sala de juicio, cómo te comportas, cómo es tu manera de expresarte, tu manera de respetar, tu gestualidad. De ese tema vamos a hablar hoy. Vamos a hablar con un abogado especialista en esa materia que nos acompaña vía online desde Morelos, México, con quien vamos a tratar y abordar el tema de la semana y pues él con su experiencia nos hablará de todas las técnicas para ser un buen litigante. Así que no te apartes de la pantalla de Promar Televisión, que en el próximo espacio iniciamos la conversación con el invitado de la noche. Amigos, estamos de vuelta nuevamente en Solución Final. Como les dije en el espacio anterior,
Hoy contamos con la presencia vía online desde México de un abogado especialista en técnicas de litigación oral. Se trata del abogado José Luis Vega Roche, abogado egresado de la Universidad Santa María, especialista en Derecho Penal Internacional, Derecho Internacional de los Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario. Maestría en Derecho Procesal Penal, doctorado en Derecho Constitucional, posee cursos relacionados con el Derecho Penal, Procesal Penal, Constitucional. Posee curso igualmente de posgrado en la Universidad de Salamanca, España, Universidad del Externado de Colombia, Sociedad Cubana de Ciencias Penales, Instituto Nacional de Ciencias Penales en México y en California. Profesor universitario de pre y posgrado de la Universidad Santa María, de la Universidad José María Vargas y de UPOL. Es juez penal, autor de Ya tengo el caso y ahora qué hago, publicado en México. Igualmente es autor del caso de Diligencias de Investigación, Sembrar para Cosechar, y ha dictado conferencias en varias partes del mundo. Bienvenido el abogado José Luis Vega a Solución Final. Gracias. Muchísimas gracias, Lirio. Muchísimas gracias, Solución Final, que ya está en su segundo año. Y muchísimas gracias a Promar TV por considerar a José Luis Vegas para estar con ustedes. Para mí, un honor, un verdadero placer estar en Barquisimeto, cerca de casa, cerca de los míos, a los que todos los días recuerdo. Ay, sí que yo, por supuesto, nosotros muy contentos porque hayas aceptado nuestra invitación, porque del tema que vamos a hablar hoy, José Luis, es poco estudiado por los abogados. Vamos a hablar acerca de las técnicas de litigación oral. Para nadie es un secreto, pues, que Venezuela, cuando entra en vigencia la Constitución del año 99, pues todas las leyes se van adaptando, pues, al mundo moderno. Y son los procesos, muchos procesos han cambiado. El proceso penal es oral, el proceso civil va a la oralidad, también tenemos la materia de protección y la materia de laboral. Pero cada vez que llegamos a un juicio nos damos cuenta que los abogados estamos poco preparados. Vamos a hablar hoy acerca de eso. Yo quiero que tú empieces con tu experiencia profesional a definir qué es una técnica de litigación, qué es lo que tiene que hacer un abogado para lucirse y poder defender bien a un cliente. Mira, lo primero que debemos siempre tener en mente es que al juicio no se va a demostrar lo que sucedió, no averiguar qué pasó. Nosotros no podemos ir a un juicio tratando de ver qué fue lo que sucedió. No, nosotros vamos a demostrar, bien que seamos acusadores o bien que seamos defensores. Alguna vez escuché a un atleta que él decía que para él correr 12 segundos, entrenaba 2 años. También escuché a Muhammad Ali, y Muhammad Ali decía que sus peleas las ganaba él en el entrenamiento, no las ganaba en el ring. Él la ganaba cuando se entrenaba, él la ganaba cuando practicaba, él la ganaba cuando sudaba todos los días en la mañana corriendo. Y nosotros, Lirio, tenemos en nuestras manos la libertad de una persona. Nosotros tenemos en nuestras manos los bienes de una persona. Nosotros tenemos en nuestras manos el que un hijo pueda reencontrarse con sus padres. Pero nosotros no somos ni atletas, ni somos actores de teatro, ni somos actores de cine, y todos ellos se preparan, todos ellos ensayan, todos ellos practican, todos ellos se saben su parlamento para hacer una ficción. Y nosotros que vamos a representar la realidad, que vamos a discutir la libertad de una persona, los bienes de una persona, no queremos practicar, no queremos ensayar. Nosotros queremos vivir de la fama, de que ganamos un caso, que fuimos fiscales, que fuimos jueces, que fuimos defensores. Y no, para nada, para nada. También nosotros debemos entender que hay una nueva generación que se puede estar preparando, y una nueva generación que, en definitiva, ellos no tienen que ver con la fama. Si José Luis Vega tiene tantos cursos, si ha trabajado tanto, si ha escrito, no, ellos sencillamente se van a preparar, ellos sencillamente van a establecer
que es lo primero que yo quiero recomendarle a las personas que están acá contigo y que sé que están interesados en este tema. Nosotros vamos a dividir las técnicas de litigación en un antes, un durante y un después, porque incluso después de la sentencia hay que seguir trabajando, Claro. hay que seguir litigando. Y ahorita te voy a dar una anécdota de ayer, de una persona que me llamó ayer, para que tú veas la importancia de litigar después de tener una sentencia, sobre todo, aún cuando es favorable. Cuando es favorable es cuando más tenemos que ser cautelosos. Fíjate algo, ¿cómo podemos prepararnos antes? Y lo primero que le voy a decir es sumamente importante. Usted puede hablar muy bonito. Usted puede ser una gran persona interrogando, contrainterrogando, objetando y hacer unos alegatos, pero espectaculares. Pero si usted no domina derecho sustantivo y derecho adjetivo, sencillamente usted va a estar hablando pistoladas. Y a eso no se va a las salas de audiencias. Pero ¿sabes qué triste es, José Luis, ver cuántos abogados van a una sala de audiencia y no saben ni siquiera qué tipo penal? Yo fui defensora y tú me acabas de decir que tú fuiste juez. ¿Cuántas personas iban, que eran tus contrapartes, no sabían absolutamente nada ni siquiera del caso? O sea, no preparaban ni siquiera el acto de apertura. Así es. No dominan la teoría del delito. Pueden hablar muy bonito, pero si no dominan la teoría del delito, quédate callado, chico, no entres. No agarres una defensa, es una responsabilidad de una persona. Así es. Ok, muy bien lo que acabas de decir, así es. Así es. Fíjate algo, ¿cómo nos podemos preparar antes? Bueno, nosotros estudiando. ¿Y qué vamos a estudiar? Bueno, nosotros tenemos que leer, porque nosotros los abogados no somos trabajadores manuales, nosotros somos trabajadores cerebrales, y si hay algo que tenemos que entrenar es precisamente la mente. ¿Y cómo podemos entrenar la mente? Leyendo. No hay otra manera, no hay otra forma si no es leyendo. Nosotros tenemos que leer los libros de nuestra especialidad, sea civil, mercantil, laboral, agrario, LOBNA, de violencia contra la mujer. Tenemos que estudiar victimología, tenemos que estudiar victimodogmática, tenemos que estudiar psicología del testimonio, tenemos que estudiar derecho penal sustantivo, derecho penal general y derecho penal especial. Tenemos que estudiar derecho procesal penal, que es una cosa totalmente diferente, o procesal civil, o procesal constitucional. Entonces nosotros tenemos que leer la jurisprudencia, nosotros tenemos que leer doctrina, tenemos que leer novelas. ¿Para qué? Porque el tema de los alegatos, cuando uno tiene que colocar una frase, etiquetar un caso, lo vamos a encontrar precisamente en las novelas, en la música, en las canciones, en los libros, en los libros de poesías, en las películas. Entonces nosotros tenemos que irnos preparando antes. Fíjate lo que he dicho: estudiar, practicar y enseñar. 3 cosas que tienen que hacerse antes de entrar a una sala de audiencia. ¿Y qué vamos a estudiar? Todo esto que te estoy diciendo, ¿verdad? Practicar. ¿Cómo vamos a practicar? Ok. Hay gente que se ríe y se ríe porque yo digo, mire, cuando usted vaya a hacer un alegato, lo primero que tiene que reconocer y entender es que con poco se puede decir mucho. Es verdad. Y nosotros necesitamos hacer alegatos que no superen los 5 minutos para mantener, para captar la atención del juez. ¿Qué voy a hacer yo leyendo y lee y el juez pendiente? El juez está ahí físicamente, pero mentalmente va a estar en otro lado. Nosotros tenemos que practicar cómo alegar, tenemos que practicar tono de voz, tenemos que practicar velocidad de la voz, tenemos que practicar matices, enfatizar y acelerar cuando queremos hacer resaltar algo importante del caso. Me encanta lo que estás diciendo, así es. Así es. El poder de la pausa, quedarnos callados un momento para que el juez diga qué viene. ¿Qué es lo que viene? ¿Con qué va a salir este abogado? Entonces, después de esa pausa, nosotros bajamos la velocidad de la voz,
bajamos el tono de la voz y vamos a un punto y podemos nosotros pasar de los hechos a las pruebas y de las pruebas al derecho. Nosotros vemos ahí cómo vamos a armonizar de la forma mejor posible. ¿Para qué? Para persuadir. No hay un solo abogado que entre a una sala de audiencia que no tenga el objetivo último y único de persuadir. Porque Claro. si usted no va a conquistar al juez, si usted no va a persuadir al juez, que se quede afuera. Claro, por supuesto, por supuesto. Así es. Tenemos que nosotros practicar el interrogatorio de nuestros testigos, porque el mejor pan es el que hacemos con nuestras propias manos. Entonces, vamos a practicar nosotros con el testigo. ¿Cómo vamos nosotros a practicar con el testigo? Porque hay algo que hay que decirlo, Lirio. A los testigos se les puede entrenar, se les puede capacitar, y además no es que se les puede, es una obligación hacerlo, porque yo no puedo ir a conocer, si mi testigo presencial es Lirio Terán, si mi perito se llama Lirio Terán, yo no puedo esperar el día del juicio para conocer a Lirio Por Terán. supuesto, así es, José Luis. No sé cuál es la capacidad intelectual de ella. Yo tengo que amoldarme a su vocabulario y que ese vocabulario lo comprenda el juez. Entonces, ¿cómo entreno yo a Lirio? Bueno, empezó a decirle, mira, Lirio, yo le voy a hacer estas preguntas. ¿Cómo se llama? ¿Dónde naciste? ¿Qué edad tienes? ¿Qué estudiaste? Esas preguntas de acreditación son muy interesantes, y son interesantes primero porque imagínate que Lirio Terán estuviera con Pedro Pérez, ¿cómo que se llama? Ay, Dios mío, en las Trinitarias, en la comercial Las Trinitarias, ¿no? Y viene José Luis Vegas. En la lógica me indica que si Lirio ve a José Luis Vega, lo saluda. ¿Cómo estás, José Luis? ¿Cómo te va? Pero una vez hecho eso, lo primero que hace es decirme, te presento a Pedro Pérez. Pedro, él es José Luis, él es Pedro. ¿Qué tenemos que hacer nosotros ante los jueces? Presentarle al testigo. Y decirle, mira juez, este testigo se llama Lirio Terán, nació en Caracas, allá, qué sé yo, es abogada, fue defensora, se dedica a esto, es conductora de un programa llamado Solución Final, trabaja en Promar TV, papá, y ya el juez la conoce. Pero no solo la conoce, esas preguntas ayudan a Lirio a bajar el nivel de ansiedad. Mira, es correcto. Fíjate tú, disculpa que te interrumpa. Yo he visto en mis años de experiencia que los testigos, aunque tú los prepares, porque yo de verdad hacía lo que tú estás haciendo. Y aún haciendo eso, llegaban a la sala de juicio y estaban todos nerviosos, porque no es lo mismo hablar ante Lirio Terán o ante José Luis Vega que ante un tribunal. O sea, pero Lirio, es correcto que estás diciendo. Estamos nerviosos nosotros, claro, que es nuestro trabajo. ¿Cómo no se va a colocar nervioso una persona que su trabajo es ser mecánico, su trabajo es ser ingeniero, su trabajo es ser médico? Así es, José Luis, así es, José Luis. Que además es importantísimo lo que estás diciendo. Bueno, estás dando, mira, te voy a hacer una cosa. Estamos ayudando a todos estos abogados que están aquí empezando el ejercicio o que nunca en su vida han oído ni siquiera lo que es una técnica de litigación. Este programa, de verdad, que tenía mucho tiempo queriéndolo hacer contigo, porque es que es importantísimo. Gracias. Es importantísimo aprender a litigar. Entonces, después que ya se lo presentaste, que ya le presentaste el testigo al juez, ¿tú qué vas a hacer con el testigo? Tú le vas a decir al testigo, mira, Pedro, Lirio, María, Juana, si en algún momento a ti de lo que debes decir, porque una cosa también es importante saberlo, al testigo se le lleva a juicio para que diga todo lo que sirve, no todo lo que sabe. Pero que sabias palabras, mi querido José Luis. Tenemos que hacer el primer corte en Solución Final, amigos. Les recuerdo que conversamos desde México con el abogado José Luis Vegas acerca de las técnicas de litigación oral. Así que no te apartes de la pantalla de Promar Televisión, que ya regresamos. Amigos, estamos de vuelta nuevamente en Solución Final. Les recuerdo que hoy conversamos desde México con el abogado venezolano José Luis Vegas acerca de las técnicas de litigación oral. Quiero que culmines la idea de los testigos, que te interrumpí.
Hablabas de lo importante de indicarle al testigo para qué que va al juicio, qué es lo que va a hacer en el juicio. Ok, el testigo, insisto, hay que llevarlo al juicio para que diga todo lo que sirve, no todo lo que sabe. Porque Claro. no todo lo que sabe interesa. Claro. Hay testigos, nosotros tenemos que optimizar el tiempo, ¿ok? Porque los jueces tienen muchos casos y a nosotros lo que nos interesa es decir las cosas de una vez importantes, interesantes y que le queden en la mente. Entonces, ese testigo, ¿cómo lo voy a preparar? Empiezo a ensayar con él preguntas y respuestas, pero además debo ensayar con él una clave. ¿Y cómo que ensayar con una clave? Si yo le digo a ese testigo, porque las bondades que tienen los juicios en Venezuela es que uno se puede acercar al testigo. Claro. Entonces, si yo, por ejemplo, le estoy haciendo una pregunta al testigo y él ve que me quito los lentes y me le quedo viendo es porque le falta algo, por ejemplo. ¡Ay, qué maravilla! Eso lo puedo hacer. Claro. Puedo quizás pasarme la mano por el cabello. Si me paso la mano por el cabello, entonces le falta algo. O quizás le pregunte algo más que deba saber el tribunal, algo más que deba saber el juez. Si yo le digo algo más que deba saber el juez, algo más que deba saber el tribunal, entonces el testigo va a decir, bueno, nosotros cuando estábamos ensayando, estábamos practicando, él me dijo que si me decía esta palabra es porque me faltaba algo. ¡Ah, sí! Ya sé. Recuerdo que el arma era de tal, o recuerdo que ellos firmaron ese cheque en tal, claro. No sé, las cosas que sean. Claro, por supuesto, las señas como en los juegos de béisbol deben irse cambiando. ¿Por qué? Claro. Porque tu contraparte te la va a tomar en cualquier momento. No hay que cambiarlas, hay que cambiarlas. Hay que llevarlo a las salas de audiencias. Sentar en las salas de audiencia y decirle, mire, ese que está ahí es el alguacil, este que está aquí es el juez, aquí ese que está ahí es el fiscal, este que está aquí es el defensor, usted va a sentar por aquí, ese alguacil que está ahí no te va a llevar preso, eso es mentira que te van a llevar preso con todo lo que te diga, nadie te va a llevar preso, tú dices la verdad, punto. Punto, más nada, así es. Okay, más nada, okay. Hay que practicar, ensayar, Lirio, hay que ensayar cómo voy a interpretar, fíjate la palabra que estoy utilizando, interpretar el alegato de apertura. Interpretar, porque los alegatos están hechos para ser interpretados, no para ser leídos. Es verdad. Okay. Voy a también voy a investigar, tengo que investigar para poder contrainterrogar. Si yo no tengo cómo destruir la credibilidad de la persona del testigo, ni tengo cómo destruir la credibilidad del testimonio del testigo, entonces tengo que quedarme callado y no hacer preguntas. Porque si ese testigo no me está echando a perder mi teoría del caso, si ese testigo por mucho que hable, porque ¿qué pasa en Venezuela? Y no en Venezuela. En la mayoría de Latinoamérica se lleva cantidad de testigos y no calidad. Claro. Tenemos que llevar cantidad de testigos. Es correcto. ¿Okay? Es verdad. Y tenemos que ensayar para nosotros, tenemos que hacer dos cosas. Fíjense bien, tenemos que grabarnos en audio y grabarnos en video. Grabarnos en audio para saber la gesticulación que estamos realizando y cómo nos estamos comportando al momento de interpretar el alegato. Pero también el grabarnos en audio nos permite saber si tenemos muletillas, si estamos repitiendo mucho, el tiempo que estamos nosotros, el tiempo que vamos a invertir en los alegatos, y nos permite entonces corregir los errores, nos permite optimizar los gestos. Todo eso debe hacerse antes del juicio. Una vez que estemos en el juicio, el primer consejo que le voy a dar, y discúlpenme lo soez y lo vulgar, es dejar el celular de un lado. Es verdad. Del celular, porque ¿qué pasa? Cuando yo tengo un caso contra Lirio Terán, pero ya yo interpreté mi alegato, o yo interrogué, y después de eso empiezo a revisar el celular. Sí, vale, entonces, qué mala costumbre. Que le da la gana, y yo no me estoy dando cuenta de las preguntas que si son repetitivas, impertinentes, capciosas, compuestas, vagas, porque yo estoy en el celular, amigo. El día tiene 24 horas, los juicios a veces duran 2 horas, 3 horas. Usted tiene 21 horas para decirle a quien la quiere que la quiere, a quien lo ama que lo ama. Así es. Entonces, eso sucede mucho en los juicios, y nosotros tenemos que además saber
qué es lo positivo, qué es lo negativo y cuáles son los hechos neutros, hechos que ni nos favorecen ni nos perjudican en nuestra teoría del caso. Nosotros también tenemos que tener una actitud profesional, respetar a nuestra contraparte, pero además hacernos respetar por nuestra contraparte. Si a mí, un testigo de mi contraparte, Lirio Terán, me está haciendo mucho daño, yo no tengo que gesticular nada, sino quedarme callado. Yo he dicho, Lirio, hay que tener cara de cocodrilo. ¿Tú no has visto que los cocodrilos no se saben ni cuando están contentos ni cuando están bravos? Tienen una sola cara. Tienen una sola cara. Nosotros tenemos que tener cara de cocodrilo. Cuando nos esté beneficiando algo, seguir con la misma cara profesional. Y cuando nos esté perjudicando algo, seguir con la misma cara de profesional. Que no mandarle un mensaje al juez, porque nosotros le podemos mandar mensajes al juez con nuestros gestos y estamos haciendo mal. Si un testigo está, no sé, declarando que vio, que escuchó, que etcétera, etcétera, y nosotros empezamos a tapar la cabeza o ver hacia abajo, le estamos mandando un mensaje al juez que nos está haciendo daño. Por supuesto. Eso es correcto. Porque está contestando. No, vale, mira, el respeto es sumamente importante a este nivel profesional. La gente puede decir, mira, y yo te lo digo, bueno, 12 años de experiencia tuve en la defensa. Yo desde litigio que tengo, ¿no? Y en la oportunidad que me brindó la vida de ser juez, uno sabe cuando dice, viene Lirio Terán, déjame escucharla. Claro, sí, por supuesto. Así es. Cosas interesantes. O siempre viene Lirio Terán, otra vez Lirio Terán. Ya yo sé qué va a decir. ¿Por qué? Porque otra de las cosas que no puede ser el abogado es predecible. No podemos ser todo el tiempo para un caso de, no sé, de civil, de arrendamiento, o de comodato, o de usufructo, o un caso penal, de violación, robo, secuestro. Siempre el mismo tema, el mismo discurso. No puede ser. No puede ser. Sigue, porque ya las personas saben por dónde te van a atacar. Así es. Ellos tienen que esperar una sorpresa y tú todo el tiempo tienes que ser diferente. No, y ¿sabes qué? Y la actitud, tú sabes que yo cuando fui defensora pública, cuando también en el ejercicio profesional, pues es la actitud. Yo siempre he dicho que al llegar a una sala de juicio, vamos a hablar del área penal, que es la especialidad nuestra, tú tienes que llegar con actitud. No quiere decir que vaya a llegar a atropellar a nadie, pero sí con actitud. Primero la vestimenta. O sea, también tenemos que hablar porque antes que nos vayamos. O sea, ya va. Tú no puedes llegar a un juicio, una mujer, y esto es una opinión personal, o con una minifalda, no porque sea mal y no porque sea prohibido, sino porque tú tienes que ir con la investidura de lo que estás haciendo y acorde a lo que estamos haciendo. No quiere decir que lo prohíba la ley, pero mira, si una abogada, bueno, vete más o menos vestida de acuerdo, una mujer más o menos con tu cabello arreglado, no tienes que cargar ropa de marca, pero ya va, tú también tienes que mandar un mensaje, no solamente al juez, José, a tu fiscal, si eres defensa, a tu representado, porque yo fui defensora pública penal y defendía gente humilde, y déjame decirte, cuando la gente llega, doctor, usted es mi defensora, qué bonita, qué arreglada, entonces eso les da seguridad al defendido, eso también hay que tomarlo en cuenta. Que nosotros tenemos que vestirnos, que nos sintamos bien, porque al sentirse uno le permite expresarse. A veces cargamos algunas ropas que concha, no quisiera tener esto. No te la pongas, no te la pongas. Eso. Es verdad. Eso es verdad. Sí, una recomendación, utilice, ¿por qué? Bueno, en el caso de Venezuela no hay problema porque hay la toga y precisamente el color negro, porque cuando estamos exponiendo, cuando estamos hablando, lo que más se debe reflejar es la cara y las manos. Y el color negro permite reflejar la cara y las manos. Entonces, es bueno lo de la toga. Fíjate que en el juicio nosotros tenemos que hacer un ejercicio estratégico. Podemos empezar primero presentando los testigos más creíbles. No importa en el orden de aparición, sino el testigo más creíble, que nada más que el juez cuando vea entrar esa persona diga, caramba, esta persona me transmite, me transmite confianza. Y si me transmite confianza, ya tú estás empezando a dar golpecitos que van a redundar en un beneficio. O puedes presentar los testigos más creíbles al principio y al final.
¿Por qué? Porque la mente humana siempre se acuerda de lo primero y de lo último que escucha. Entonces vamos a presentar el testigo más creíble al principio y al final. También podemos empezar, podemos comenzar con el testigo que tenga el testimonio más creíble, que es distinto a la persona. Claro. El testimonio más creíble, eso lo podemos presentar. O sencillamente podemos presentar los testigos de manera cronológica, tal cual como fueron pasando las cosas, tal cual como fueron sucediendo. Y uno tiene que hacer un ejercicio y decir, contigo hablaré esto, contigo hablaré de aquello, contigo hablaré de esto, vamos a descartar a este, vamos a descartar al otro, porque yo no necesito tantas cosas, tantas personas para demostrar lo mismo. Quiero que antes que continuemos, expliques rápidamente o definas qué es la teoría del caso como una técnica de litigación. Es nuestra propia construcción basado en tres supuestos o basado en tres elementos. Elemento fáctico, hechos. Okay. Los hechos son los hechos y usted no los puede cambiar. El elemento jurídico es la subsunción de los hechos en el derecho, y en el caso del derecho penal hay que ver si reúne los elementos normativos, subjetivos y objetivos del tipo penal. Eso hay que hacer un estudio en un primer momento para ver si hablamos de un delito en grado de tentativa, claro, un delito en grado de ejecución, si el delito se materializó, todo. Por eso decía que usted puede realizar muy bien las técnicas de litigación, pero si no conoce derecho sustantivo ni derecho adjetivo, está mal. Está mal, porque esto es un todo. Esto es un todo. Ser abogado no es cualquier cosa. Personas con títulos de abogado hay muchos. Abogados hay pocos. Entonces, fíjate, buenos abogados, habemos pocos. Incluyámonos en eso. Así es. Por eso digo que abogados hay pocos, personas con títulos hay muchos. Es correcto. Entonces, fíjate, esta construcción de la teoría del caso, sencillamente lo que nosotros vamos es a tratar de construir un camino, un trayecto por donde el juez va a transitar de la forma más fácil posible. La teoría del caso tiene que ser creíble, tiene que ser verosímil, tiene que ser, ¿cómo es posible que tú me digas a mí que en el Parque Barádida un domingo a las 2 de la tarde no había un testigo? Eso no te lo cree nadie, por Dios. Pero si tú me dices que en el Parque Barádida el mismo domingo a las 2 de la mañana no encontraste un testigo, eso es perfectamente creíble, verosímil y no riñe con la lógica, no riñe con el sentido común. Y los jueces no vienen de ninguna galaxia extraña. Los jueces viven en nuestros países, en nuestras ciudades. Los jueces saben lo que se va la luz. Los jueces saben lo que es hacer la cola de la gasolina. Los jueces saben que perfectamente una gente puede estar muy brava en una cola de la gasolina. Y eso fue lo que generó la discusión. Claro. Está siendo verosímil, está siendo congruente con lo que pudiera el día a día, lo que puede ocurrir. Entonces, no construyamos teorías del caso fantasiosas, no construyamos teorías del caso. Una persona, ¿qué hace usted? Si usted vive en Acarigua, ¿qué hace por esta urbanización de Barquisimeto a las 3 de la mañana? No, claro, que mire, que estaba buscando una tía que no sé, a las 3 de la mañana y tienes un registro policial por hurto y te encontraron frente a una casa y tenías un destornillador, un alicate. O sea, esto no te lo puede creer nadie. No, es que definitivamente, entonces la teoría, y usted no puede decir que la teoría del caso es, esta señora está aquí porque es pobre, porque es de Acarigua y porque es negrito. No está ningún pobre, ni porque es negrito, ni porque es de Acarigua. Él está ahí porque estaba casi metido en la casa. Claro. Eso es. Y tú sabes lo más grave del cuento, lo más triste, que hay abogados que ponen a sus testigos a decir esas estupideces, porque desconocen, por supuesto, las técnicas de litigación, porque si no, no se le encuentra otra explicación. Lo que pasa es que ser abogado, buen abogado, es muy difícil, y hay personas, o hay, como dices tú, individuos que se han graduado o tienen títulos de abogado que no toman la responsabilidad que eso conlleva, y por supuesto siempre va en detrimento del defendido. Tenemos que hacer la segunda pausa, mi querido doctor, en Solución Final. Les recuerdo que hoy conversamos desde México con el abogado José Luis Vega acerca de las técnicas de litigación. No te aparte la pantalla de Promar Televisión, que ya... Amigos,
Amigos, estamos de vuelta nuevamente en Solución Final. Les recuerdo que conversamos con el abogado José Luis Vega desde México acerca de las técnicas de litigación oral. Mi querido José Luis, me encanta la conversación, pero bueno, ya estamos en los minutos finales de Solución Final. Quisiera entonces que pues resumieras un poco lo que has dicho y no nos podemos ir antes de hablar de las fases después del juicio, como dijiste en tu exposición inicial. Este programa, como todas las cosas buenas, siempre son breves, siempre son cortos. Sí. Por eso es que los alegatos de apertura y de clausura, usted tiene que hacerlo nunca superando los 5 minutos. No importa cuánto se trate su contraparte. No importa qué tanto tiempo utilice su contraparte. Porque ¿qué es lo que pasa? Nosotros tenemos la errónea concepción de decir, bueno, si Lirio Terán es mi contraparte y ella duró 45 minutos hablando, yo tengo que durar 1 hora. No, y no es así, no es así. Sencillamente usted dígale a la persona que lo contrató, mire, todo lo que ella diga, usted no le preste atención. Nosotros vamos a hablar 5 minutos, porque a nosotros nos interesa es dar en el blanco, no disparar muchas veces para ver cuándo pegamos. Así. ¿Ok? Ahora bien, culminado el juicio. Ok. Acabado el juicio. Nosotros podemos engañar a los demás. Nosotros podemos hacerle creer a los demás que somos lo mejor, pero nosotros mismos sabemos cuáles son nuestros errores. Hay 3 discursos, siempre hay 3 discursos, el que preparamos, el que decimos y el que quisimos haber dicho. Ay, sí, es verdad. Y siempre hay tres preguntas en el interrogatorio y en el contrainterrogatorio, el que preparamos, el que hacemos y el que quisimos haber hecho. Entonces, nosotros sabemos cuáles son nuestras falencias. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer? Una autoevaluación. ¿Cuál es la autoevaluación? ¿Cómo hice el interrogatorio? ¿Cómo interpreté el alegato? ¿Qué tanto tiempo tardé en el alegato? ¿Cómo los gestos? Utilicé muletillas, corregí el tema de las muletillas. El juez me prestó atención. ¿Qué decía el lenguaje corporal del juez? ¿Cómo se expresó? Todo eso nosotros tenemos que autoevaluarnos. ¿Cómo hice el contrainterrogatorio? Todas las preguntas fueron sugestivas. Todas las preguntas en el interrogatorio fueron abiertas. ¿Qué tal las objeciones? Las objeciones, si objeté 10 veces, ¿cuántas me declararon con lugar? ¿Cuántas me declararon sin lugar? ¿Por qué me las declararon sin lugar? Porque hay otra cosa. Cuidado con las objeciones. Nosotros tenemos que objetar, no objetar por objetar para tratar de sacar de concentración a la persona. Porque la primera vez el juez no la va a pasar. La segunda quizás no la pase, pero la tercera nos va a decir, a ver, José Luis Vega, yo creo que usted debe ajustarse a las reglas del juego, no objete por objetar, porque ahí lo que te estás ganando la animadversión del juez. Entonces tú no puedes pretender que esa persona vaya a decidir a tu favor si tú le estás ganando la animadversión. Sencillito. Hay otra cosa que se llama el día después. Siempre tenemos un día. Y discúlpame una vez más, Lirio, discúlpame una vez más la sinceridad, lo soez, lo llano, lo básico del discurso, pero siempre hay un día que nosotros decimos, maldita sea. Como un ser humano que siempre nos frustra. Eso es verdad. Y nosotros ese día decimos, no quiero saber más nada de esta profesión, yo renuncio, yo no voy a trabajar más esto. Bueno, si es verdad, deje los libros de lado, no, apague el celular, váyase a escuchar el cantante que a usted le gusta, váyase para Duaca, de una buena pero haga lo que usted quiera, tome lo que usted quiera. Y al día siguiente, levántese y diga, como Fray Luis de León, como decíamos ayer, levántese, agarre los libros y apele. Porque el derecho se ejerce con el derecho. A los jueces se les respeta, no se les tiene miedo. A las contrapartes se les respeta, no se les tiene miedo. Y si usted debe estar dispuesto a llegar
a la Corte de Apelaciones, a las salas respectivas, civil, social, a la sala penal, a la sala constitucional. Vaya, porque si usted tiene la razón, insista, resista, persista, pero no desista. Porque el abogado, el verdadero abogado lucha, y no hay ninguna guerra que se haya ganado sin sudar. Si usted quiere aprender a nadar, métase a la piscina. Si quiere aprender a cantar, empiece a hacer ejercicios diafragmáticos. Y si usted lo que quiere es ser abogado, entonces empiece a litigar. ¿Por qué? Porque esto es un arte, litigar es un arte como pintar, es un arte como bailar, es un arte como cantar, es un arte como tocar un instrumento. Entonces, nadie nació aprendido. Claro. Todo poco a poco. Y eso es lo que tenemos que hacer, estimados amigos, queridos televidentes de este gran programa Solución Final, que lastimosamente para mí está llegando a su fin. Ay, ya tenemos unos minutos todavía. Me encanta lo que estás diciendo y tienes toda la razón. Y yo agregaría que hay que ser responsable con lo que se hace, José Luis. Por ejemplo, en el área penal, no todos los abogados dominan esa materia y hoy en día, bueno, para nadie es un secreto que Venezuela a nivel laboral, pues, se ha puesto cuesta arriba para todos los profesionales. Entonces, un abogado que no sepa nada de penal, pues agarra, ¿qué te pasó? Mira, esto es un arrollamiento. Ay, no, mira, una lesión leve. Se va a un tribunal de control, a una audiencia de prestación y no sabe ni siquiera, pues, qué es un COP. No sabe, disculpa, no sabe si la culpa es por imprudencia, por negligencia, por impericia o por inobservancia, que eso hay que saberlo. Que por no supuesto. Entonces, ahí está también la responsabilidad. Con tu experiencia en el área, ¿cuál sería como un tips que tú siempre se lo das a tus alumnos allá en México, en la universidad donde das clases, para que ellos pudieran empezar a ser buenos abogados litigantes? ¿Qué dice José Luis Vega como una recomendación muy especial? Una sola palabra: la pasión. Sí, verdad. Más nada, usted todo tiene que hacerlo con pasión, tiene que entregarse. Y el derecho es un amante exigente, un amante que te exige tiempo y hay que brindarle tiempo. Entonces, si de verdad eres abogado, si eso es lo que quieres, si eso es lo que amas, si eso es lo que aspiras a hacer, entrégate sin restricciones, apasionate con el derecho, que el derecho, amante como es, te va a dar muchas satisfacciones, muchísimas satisfacciones. Mira, el triunfo de un litigante depende de la preparación previa. Así es. No hay otra. Y si tú no te preparas, si no te preparas lo suficiente, no te sorprendas por el fracaso. Me encanta eso que acabo de decir, que el derecho es un amante que exige tiempo. Eso nunca lo había oído, pero me encanta, es verdad. Los abogados tenemos que ser apasionados y tenemos que querer lo que hacemos. ¿Cuáles son tus redes, José Luis, para que te contacten todas las personas que nos escucharon esta noche? José Luis Vegas. José Luis Vegas en Facebook, José Luis Vegas en Instagram, José Luis Vegas en Twitter. Todas las redes, José Luis Vegas. Además, yo no puedo decir una cosa y hacer otra. Claro. Estoy hablando de la pasión, estoy hablando de la entrega. Bueno, José Luis Vegas se entrega 365 días al derecho. Pues todos los días en la mañana, antes de desayunar, yo he brindado en mis redes cualquier tips de litigación para ayudar, para colaborar, porque yo creo firmemente en que nosotros, si hacemos cada uno nuestro trabajo de la mejor manera posible, nuestros países latinoamericanos y sobre todo nuestro país Venezuela, que está muy despeinada en este momento, puede ser pueden hacerse las cosas bien. Y si se hacen las cosas bien, las personas van a tener fe en el derecho. Y nosotros los abogados debemos tener fe en el derecho a pesar de todo. Claro, tienes razón. Mira, muchísimas gracias por haberme acompañado en Solución Final. Bueno, pues será esta la primera entrevista de muchas porque se ve tu trayectoria. Y bueno, y abogados como tú pues enorgullecen a los venezolanos fuera de nuestro país. Muchas bendiciones y gracias por haber aceptado nuestra invitación. A ustedes, amigos, bueno, creo que el abogado José Luis fue contundente en lo que dijo, de cuáles son las técnicas de litigación oral. Yo agregaría
pues que un buen abogado, aparte de conocimiento y aparte de histrionismo, debe practicar y debe ensayar. Las personas que hemos trabajado en el área penal, sobre todo, sabemos que no solamente con el derecho se gana un juicio, se ganan con muchos factores, desde la vestimenta, la actitud, el conocimiento, pues y por supuesto el ensayar ser un buen profesional y serlo, o sea, prepararlo, porque eso va a redundar en una buena defensa para tus clientes. Así que no hay más nada que decir, sino que nunca es tarde para hacer el bien y definitivamente, si tú conoces el problema, encontrarás la solución final. Nos vemos la próxima semana, Dios mediante. Chao.